Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo video documental de teorías y conspiraciones. Recientemente hemos sabido de unos misteriosos cráteres que han aparecido en Siberia, no nada más en Siberia, en otras partes del mundo, pero por alguna razón especial, alguna característica extraña, se han dado más casos en Siberia. Actualmente un grupo de científicos rusos que ha estado investigando básicamente, son geólogos de diversas universidades rusas, y se sabe también extraoficialmente que existe un grupo de geólogos alemanes que está investigando otros cráteres que no se han dado a conocer. Se habla que son alrededor, bueno, no se sabe un número exacto, pero extraoficialmente se menciona que son el triple cráteres de los que nosotros pensamos, de los que se han informado. Entonces hay varios equipos y haciendo investigaciones sobre este extraño fenómeno que se ha dado en Siberia, en Rusia. Y pues bien, uno de estos equipos de trabajo ha elaborado un estudio que, bueno, a mí me llamó mucho la atención porque ellos están postulando la teoría, la hipótesis de que pudiera existir una relación entre lo que es el origen de estos extraños cráteres con el Triángulo de las Bermudas. ¿Suena descabellado? ¿Suena extraño? Sí, pero tiene una lógica. Ellos como geólogos hablan que en base a la presión que existe, que ejercen diferentes gases y diferentes tipos de sedimentos en la Tierra, pudiera darse un efecto de succión, magnetismo, el cual haría el efecto de tifón y arrastraría en el caso del Triángulo de las Bermudas a diferentes embarcaciones hacia el fondo del mar. Hasta ahí está todo muy claro. Pero ¿qué ha pasado con los diferentes aviones que se han perdido en el Triángulo de las Bermudas? Ahí, si hay un tifón en el mar, a ellos no les afectaría porque ellos están volando a miles de metros de altura. Lo que hablan es de que el magnetismo que se está generando en estas zonas pudiera interferir en los instrumentos de estos aviones, los cuales se desplomarían al mar. Hablar ahora del Triángulo de las Bermudas, bueno, podemos pasarnos horas platicando de este tema. De hecho, hay mucho material que he estado preparando y poco a poco lo voy a ir poniendo a su disposición de lo que es el Triángulo de las Bermudas, entre otros fenómenos extraños que existen aquí en la Tierra. Por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas hay muchas personas que lo relacionan directamente con la Atlántida, suponiendo que la Atlántida estuviera debajo del Triángulo de las Bermudas. Yo recuerdo hace un par de años, o unos 2, 3 años, obvio yo no ponía el canal en YouTube, pero recuerdo que en alguna ocasión se publicaron fotografías de una ciudad sumergida debajo del Triángulo de las Bermudas, y así como se empezó a propagar esto, de repente se paró. Hay quien dice, incluso estoy incluyendo las fotografías, que fueron destruidas estas ruinas por la Marina de los Estados Unidos. Bueno, y eso nos quiere decir que están ocultando algo que pudiera haber existido en ese lugar, algo que no querían que se supiera. Por otro lado, en el Océano Pacífico, bueno, pues tenemos el Triángulo del Diablo, el cual también se relaciona mucho con Lemuria, que existió en el Océano Pacífico. Y son áreas que existen en nuestro planeta que no han tenido en sí una explicación. Unos afirman que pudiera ser haber una especie de, digamos, contacto extraterrestre donde hubiera una abducción. Otros afirman que pudiera ser una entrada a un portal a otra dimensión. Otros afirman que pudiera ser una especie, digamos, de hoyo negro. Hay un estudio reciente también ha confirmado que existen millones de hoyos negros dentro de la Tierra, nomás que son microscópicos y por eso no los podemos ver. Aún así siguen en Suiza con el acelerador de hadrones intentando crear materia negra, lo cual sería peligrosísimo. Pero bueno, ese es otro tema que veremos en los próximos días. Pero sí les comento de que son miles de hipótesis las que existen en base a este misterioso fenómeno. Yo la primera vez que leí algo sobre el Triángulo de las Bermudas habrá sido
allá por 1980, más o menos 80-82, que leí un libro que se llamaba El misterio del Triángulo de Bermudas de Charles Berlitz, bastante interesante, y él, entre otras cosas, lo que más, la hipótesis que él más manejaba era la de contactos extraterrestres a través de puertas dimensionales. Sí se cumplen dos de las teorías que hemos platicado. Pero también existen otros lugares en la Tierra donde ocurren fenómenos muy extraños. Por ejemplo, en Durango, la zona del silencio. Y se sabe que en África hay zonas similares. Y por cierto, hablando de lugares extraños, volviendo al tema de los cráteres, Rusia es uno de los lugares, el norte de Rusia, que menos explorados están por sus condiciones climatológicas. No sabemos que hay lugares que son realmente vírgenes en Rusia. Lo mismo ocurre en África, lo mismo ocurre en algunas partes de América del Sur o en la Antártida. La Antártida se sabe que hay solamente una pequeña parte está colonizada, por llamarla de algún modo, pero en su mayoría el continente antártico está totalmente deshabitado por seres humanos. Viven otras especies ahí como pingüinos, no sé, osos polares, pero en sí seres humanos están solamente, digamos, en las orillitas, por decirlo de algún modo. Y sabemos que se han hecho investigaciones en la Antártida que han sido secretas, que no se han dado a conocer. Y lo mismo ha pasado en Rusia. Desde tiempos de Stalin, cuando él comenzó con su división paranormal, muchos científicos se abocaron a, a estudiar, a analizar incluso lo del caso Tunguska, del famoso asteroide por llamarlo de algún modo, que se estrellaría en Rusia, o Sputnik Yar. Han hecho diferentes investigaciones y muchas de ellas se han mantenido en secreto durante años. Se dice que la KGB tiene cientos de archivos de extraños descubrimientos que se han hecho en Rusia, de civilizaciones o de una civilización que no se sabe si sabe a ciencia cierta de dónde son o quiénes serían, y se presume que pudieran ser lemurianos, porque existe la creencia que parte de Rusia en algún momento fue Lemuria, igual que lo que queda ahorita, que es Oceanía, que es Australia y Nueva Zelanda, en su momento fueron parte de Lemuria. Lemuria se hundió por el anillo de fuego, en teoría, y se creó el Océano Pacífico, pero una parte pudiera haber sido Rusia. Que por cierto, nada tiene que ver con las partes del sur, de China o de la India, que son tan diferentes entre sí y aún estando tan cerca, relativamente cerca. La raza india o los hindúes nada tiene que ver con los chinos, ni los chinos con los coreanos, ni los coreanos con los japoneses, ni los japoneses con los chinos. Son genéticamente diferentes. Hay un mundo de diferencia entre ellos, aunque provienen de la raza mongólica. Tienen muchas diferencias genéticas, y como le digo, ni hablar de los hindúes. Los hindúes son una raza totalmente aparte. En el caso de América Latina, bueno, pues sabemos que todas las razas tienen en sí un cierto tronco común, y aún sus lenguas tienen son de la misma raíz lingüística prehispánica, pero no tienen nada que ver con los indígenas de América del Norte. De hecho, tienen más parentesco genético los grupos mongoloides de Asia con los de América Latina, con los grupos indígenas de América Latina, que con los de América del Norte. Entonces, hay una raza que salió de otro lado y que llegó y se estableció, y no se sabe de dónde vienen. Por cierto, los aztecas, como lo dije en otro video, siempre se habló que venían de Aztlán, y mucho se ha presumido si Aztlán era la Atlántida, pero en realidad otros dicen que Aztlán es una región en el norte más bien en la parte central de Estados Unidos, pero ninguna tribu de Estados Unidos tiene conocimiento de una civilización llamada Aztlán, ni por error. Entonces quiere decir que venían de otro lado, y ahí es donde se refuerza la hipótesis que que Aztlán pudiera haber sido una parte de la Atlántida en un momento dado. ¿Dónde está la ciudad del Dorado? No la han podido encontrar. Las minas del rey Salomón no han podido ser encontradas. El Arca de la Alianza no se ha encontrado, aunque se diga que la tienen
O sea, yo he leído que varias personas dicen que aseguran tenerla, no la tienen. ¿Por qué? Porque es algo que todavía no es momento que aparezca, que sea revelado. Pero volviendo al tema de nuestro video documental, esto que estamos viendo, estos extraños agujeros, este comportamiento que dicen los científicos que tendría que ver con el triángulo de las Bermudas e incluso con el triángulo del diablo, eso ya nos refuerza mucho la teoría de la Tierra hueca. Una teoría que nadie o muchos científicos han querido negar, pero es muy posiblemente sea verídica, sea real. Hace poco estoy preparando también un documental de eso, de un gran océano que parece que está a varios kilómetros de profundidad y está bajo tierra, un gran océano mayor que todos los océanos juntos. Eso quiere decir que hay cavidades, o sea, o cuevas, y la tierra sí es hueca. Y que posiblemente se escondieron civilizaciones ahí por alguna especie de cataclismo, pudiera ser también. No lo sabemos, debemos estar investigando sobre este tipo de casos. Yo les dejo de tarea que compartan y platiquen sobre este tema de Triángulo de Bermudas, que es fascinante realmente. Como les digo, son muchos misterios que hacen llevar desde digamos, lo fantástico hasta lo matemáticamente imposible de las cosas que suceden ahí. Hay una película muy buena, está en YouTube, se llama El lado oculto de la luna, y nada tiene que ver con el disco de Pink Floyd, pero es una película de 1990, muy parecida a la película Event Horizon, La nave de la muerte. Si ustedes la vieron, se la recomiendo. Si no, véanla también. La nave de la muerte, Event Horizon, habla de los agujeros negros. Y esta película, El lado oculto de la luna, tiene que ver con tiene que ver con el Triángulo de las Bermudas. Está en YouTube, búsquenlo así, The Dark Side of the Moon, 1990, y se la recomiendo mucho. Es una muy buena película, digo, con sus limitantes en los efectos especiales, obviamente, pero vale la pena verla y meditar sobre lo que menciona esta película. ¿Qué son estos fosos? ¿Quién los creó? ¿Por qué fueron creados? ¿Dónde están los demás fosos? ¿Por qué no los dan a conocer? Se sabe que han aparecido fosos de estos en América del Sur, en América del Norte también. En México se abrió la tierra en Sonora. O sea, hay algo ahí que está generando este extraño fenómeno. Y si los científicos están basándose que pudiera tener que ver con el Triángulo de las Bermudas, hay que estar al pendiente de qué nuevo descubrimiento pudiera salir de esas investigaciones. Yo soy Poncho, te agradezco mucho que hayas visto este video documental. Si te gustó el video, dale like. Yo te invito a que me sigas en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Me agregues a tus círculos en Google Plus. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video documental. Abre tu mente. Hasta pronto. Muchas gracias.